En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a ver el segundo tema. El segundo tema sobre la masonería española en el siglo XVIII. Son 3 capítulos. Vamos a ver el segundo tema, el segundo capítulo, donde vamos a abordar sobre todo algunas obras antimasónicas nacidas en España, como apoyando el decreto por el cual Fernando VI condenaba la masonería en 1751, que a su vez apoyaba, pues evidentemente, la condena de Clemente XII y después de Benedicto XIV del mismo año, 1751. Pues bien, hay una serie de autores importantes que a lo largo del siglo XVIII en España llevan a cabo una verdadera cruzada contra la masonería. Vamos a ver estos autores, principalmente nos vamos a centrar en uno, que es el padre Torrubia, un personaje realmente emblemático, como vamos a ver en la lucha antimasónica. Pues bien, decíamos en el capítulo anterior que las escasas logias que se fundaron, sobre todo pues a partir de 1728, que nace la primera logia, la que llamamos la Matritense, ¿no?, cuyo primer gran maestre fue ese singular duque de Wharton, al que dedicamos casi todo el capítulo anterior. Pues bien, todas esas logias fundadas principalmente por extranjeros, por comerciantes y sobre todo por militares extranjeros que estaban al servicio del rey de España, todas esas logias tuvieron una vida breve y precaria, debido sobre todo a la acción eficacísima y disuasoria que tuvo la masonería española. Pues bien, la promulgación de la Real Cédula, de la que hablábamos antes, de 1751, el 2 de julio de 1751 de Fernando VI, tuvo pues esa repercusión poderosa en la sociedad española de empezar a mirar con verdadera sospecha la acción de la masonería, que aunque era incipiente, empezaba a manifestar la potencia que después iba a tener a partir de la segunda mitad ya del siglo XVIII. ¿no? Bien, entre los personajes que descuellan como verdaderos adalides de la lucha contra la masonería, hay un personaje, un padre franciscano, don José Torrubia, que publicó en 1752 una obra llamada Centinela contra francmasones. Ya el nombre mismo de la obra indica pues el deseo de estar velando para que la acción de la masonería no sea una realidad en la sociedad española, una realidad poderosa. Este personaje, que es un personaje, podríamos decir, con muchas facetas interesantísimas, el padre Torrubia, porque fue misionero, porque fue científico de primera línea en su época también, porque fue lingüista de las lenguas, sobre todo filipinas, ¿no?, como ahora explicaremos, y que después fue también, vuelto ya a España después de todas sus aventuras misioneras, fue censor y revisor de la Inquisición. Este personaje se va a convertir, yo digo siempre, en una especie de James Bond de la antimasonería del siglo XVIII, ¿no?, porque va a conseguir infiltrarse en las filas de la masonería para fulminarla y para actuar desde dentro en contra de ella. Ahora explicaremos esta aventura sorprendente de este personaje, de este franciscano. Centinela contra francmasones, libro, como digo, de 1752, libro que tuvo 3 ediciones en poco tiempo, además. Libro, además, que hoy tengo aquí mucho libro, como veis, porque quiero acompañarlo de bibliografía masónica y antimasónica, pues que
que tengo la suerte de poseer para ir ilustrando también todo lo que vamos explicando. Pero este libro, Centinela contra francmasones, es muy difícil de encontrar y es uno, por si alguien lo localiza en algún sitio, es uno de los que no tengo en mi poder para poder conocerlo mejor. Pero este libro es un librito de mayor impacto sobre el tema en el mundo hispánico del momento, en la España del momento. Y era más bien una especie de recopilación de textos antimasónicos. Él utiliza una serie de textos anteriores, sobre todo de origen francés, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos libros muy interesantes, que son importantes en la época. Los libros antimasónicos franceses en el siglo XVIII fueron abundantes. Entre ellos destacan estos dos libros, del abate Larudan. No está claro que los dos sean del abate Larudan, es claro que el primero de ellos sí que lo es, l'Ordre des Francmaçons Trahis, la orden de los francmasones traicionada, y después está también la anterior, ¿no? Que es Les Francmaçons Écrasés. Son dos libros muy interesantes. El primero de ellos, que su primera edición creo que es de 1747 en Ámsterdam, no está clara la autoría de Larudan, él se la atribuye en el segundo libro, pero no está clara. En cambio, el segundo libro parece que sí que es obra suya, ¿no? Yo tengo ediciones posteriores, porque se hicieron muchísimas ediciones, como 15, 16 a lo largo del siglo XVIII, 15, 16, 20, no sé cuántas. Esta es de Ámsterdam, de 1778, y la otra me parece que también es del mismo año, ya son más posteriores. Él se haría servir, Torrubia, seguramente de las primeras ediciones, porque él escribe en 1752. Después se fundamenta también, evidentemente, en las constituciones de Anderson, es decir, esas constituciones que son el fundamento del funcionamiento de la masonería. Las conoce bien y se fundamenta en ellas para escribir su libro. Hay que entender a Torrubia. Torrubia es un hombre de letras y de ciencias, es un verdadero erudito en muchos campos. Además de ser un verdadero perito de las lenguas filipinas, ¿no? También tuvo una destacada producción pues, de tratados pues, espirituales, como es propio de un religioso, pero también sobre las Filipinas y América Latina, ¿no? O libros de ciencias. Torrubia, don José Torrubia es considerado el primer paleontólogo español. El primer texto de paleontología con pies y cabeza lo escribe él y se llama Aparato para la Historia Natural Española. Bien, esto nos dice la talla del personaje, no era cualquier frailecito que se pone a escribir un libro piadoso en contra de la masonería. Su itinerario, además vital, es impresionante, porque estuvo 15 años de misionero en Filipinas, él era natural de Granada. Después estuvo en México, estuvo en Guatemala, en Honduras, después volvió a España, pero volvió a España pasando por Roma, por París. Bien. Cuando llega a España, se convierte en censor y revisor de la Inquisición, y entonces él decide poner en marcha un sorprendente, arriesgado y fuera de lugar, por decirlo así, en un fraile, ¿no? En un fraile franciscano. Parece que esta aventura va más con alguien dedicado a la aventura que con un hombre de Dios, pero ahí se lanza pues este hombre intrépido, el padre José Torrubia, a extirpar la francmasonería de España, pero desde dentro. Intenta y consigue introducirse dentro de la francmasonería española. De hecho, él antes se precave, porque un hombre precavido y consciente de que hay excomunión reservada a la Santa Sede para aquellos que formen parte de la masonería, él obtiene del gran penitenciario de Roma y del Papa la dispensa y la absolución por el juramento que tenía que prestar para entrar en la masonería, ¿no? Para ingresar en la secta. Así se hizo entrar en la masonería con un nombre falso, una identidad falsa. Recabó los datos que necesitaba, confeccionó una lista de 97 logias
no sé si todas, que en ese momento existían en España, y la entregó al Tribunal Supremo de Justicia de la Inquisición en Madrid. Las consecuencias nos hicieron esperar, porque muchos masones fueron requeridos, ¿no? y fueron acusados, ¿no? y fueron presos. Esta es la obra sorprendente de este personaje singular que es el padre Torrubia. No es el único que escribe sobre el tema en el siglo XVIII aquí en España. La literatura es mucho más abundante en Francia a este respecto, ¿no? Pero aquí en España tenemos varios autores más. Pero como singularidad el padre Torrubia no es superado por ninguno, por la verdadera aventura que él pergeña para poder tirar adelante pues, una desactivación de la masonería en España. El año anterior, por ejemplo, en 1751, apareció un libro parecido con la misma intención de salir al paso de los errores masónicos, de Juan de la Madre de Dios, un trinitario. Es una obra escrita en latín, por lo cual se supone que es una obra muy dirigida, más que al público en general, es una obra dirigida sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Aquellos que tienen que dirigir almas, aquellos que tienen que aconsejar a la gente, ¿no? Y por lo tanto sale al paso de los errores de la masonería y advierte pues aquellos que tienen que aconsejar sobre su peligrosidad. La obra se llama Adumbraccio Liberorum Muratorum, impreso en Madrid, en la imprenta de Antonio Marí. Tiene la virtud este libro de utilizar un aparato bibliográfico también bastante amplio, ¿no? Recoge muchos textos de su época. Recoge, por ejemplo, un texto que fue muy importante en aquel momento, en el año 1751, un obispo italiano, Monseñor Giustiniani, obispo de Ventimiglia, pues hizo una pastoral muy interesante sobre el tema de la masonería, que él la recoge. Creo que la recoge íntegramente, de hecho, Juan de la Madre de Dios en su libro, ¿no? Después también las bulas de Clemente XII, de Benedicto XIV, ¿no? Convirtiéndose de alguna manera su libro, el Adumbraccio, en una especie de pequeña enciclopedia o de pequeño vademecum sobre la posición de la Iglesia con respecto a la masonería, ¿no? Es como una primera síntesis del sentir católico respecto a la masonería. Además, Juan de la Madre de Dios tiene una cosa muy singular, y es que apunta a una cosa que después con el tiempo se va a vislumbrar más claramente, ¿no? Y que él ya de alguna manera percibe, y que creo que es muy importante para entender la masonería, ¿no? Y es que él busca homologar la masonería con las ideas gnósticas. Él descubre que en efecto en la masonería hay una especie de nuevo gnosticismo, ¿no? De nuevo deseo de conocimiento oculto, que se transmite desde la antigüedad, de pretensión de poseer ese conocimiento único, ¿no? Por eso para él la masonería no deja de ser pues, como una recopilación de antiguos errores paganos, ¿no? O supersticiones, idolatrías o herejías incluso que ya habían tenido lugar en la Iglesia Católica. Otro autor, gran autor de la época del siglo XVIII, Fray Jerónimo de Feijoo, es el autor del Teatro Crítico Universal, ese libro impresionante, un montón de volúmenes, ¿no? Que dedicó también a la masonería parte de su obra, una parte muy exigua en las cartas eruditas y curiosas, que es otra obra suya, ¿no? A diferencia de todos los autores anteriores, este no lanza una condena como era propio de la época, ¿no? Una condena a veces que incluso se excede a la hora del juicio, porque a veces estas condenas pues iban incluso también a lo moral. Se considera que todos los masones eran personas perniciosas, ¿no? Y personas pues inmorales, ¿no? Y que hacían prácticas sexuales fuera de todo orden y de todo sentido natural, ¿no? Es decir, las condenas a veces eran, por decirlo así, pues en efecto muy draconianas y muy fuera de lugar. La moderación de Fray Jerónimo de Feijoo se deja notar en la condena que él hace también de la masonería, ¿no? Él se remite a los textos de los papas de Clemente XII y de Benedicto XIV, ¿no? Pero
pero de forma desdramatizada, ¿no? Es la forma de actuar muchas veces de Jerónimo Feijó, que es quizá uno de los primeros ilustrados españoles, ¿no? En aquel siglo XVIII, donde la ilustración aún no había llegado, ¿no? Pero él ya apunta maneras al respecto, ¿no? Desmiente algunas creencias generalizadas, ¿no? y desde luego abusivas, ¿no? contra la masonería, pero condena también la masonería. Hay que decir que Jerónimo Feijó, que es un gran autor, ¿no? y que se ha convertido en un clásico de la literatura española, sobre todo con el teatro crítico universal, algunos le acusan, y yo creo que no con poca razón, de hecho Menéndez Pelayo lo dice también, de ser un autor que quiere tocar todas las teclas, ¿no? Todos los temas, en su teatro crítico universal, fijaos, ¿no? Es decir, quiere abarcar todos los temas de actualidad, ¿no? y dar una respuesta a todo. Da la sensación que intentando abarcar tanto aprieta poco, ¿no? En todos los temas, y esto le pasa un poco también en el tema de la masonería, ¿no? Y otro autor que vamos a tocar hoy, y que va a ser el último de este segundo capítulo, es un autor importante, que tengo aquí. Además son unos cuantos tomos. Son, me parece, 6 tomos. De hecho, la obra inicial eran 7 tomos, pero como explicaremos después, esta obra de don Fernando Ceballos y Mier, que estaba prevista en 7 tomos, se quedó en 6 tomos. Este era un monje jerónimo, del monasterio de San Isidro del Campo. Aquí tenemos esta obra de 1775, imprenta de Antonio Fernández, una encuadernación muy bonita y que se conserva bien, que tuve la suerte de encontrar, pues, cosa que no es fácil. Es un libro interesante, La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas. Pues aquí, claro, Fernando Ceballos trata el tema de la masonería también, pero sobre todo desde el punto de vista filosófico. Es un libro interesante, que se lee aún con agrado, ¿eh? A veces estos libros del siglo XVIII son difíciles de leer, pero este es un libro que todavía se lee con agrado, ¿no? Y que nos ayuda a profundizar en lo que son los errores filosóficos que están, pues, abundando ya en España con la entrada sibilina poco a poco de las ideas ilustradas y enciclopedistas, ¿no? Pues bien, las ideas filosóficas que venían de Francia ya eran vistas como un germen de descomposición, ¿no? De descomposición social y religiosa, ¿no? Tal como advierte Fray Fernando Ceballos, ¿no? Quien va examinando pues los errores de estos filósofos y de los que aquí en España de alguna manera se adhieren a sus teorías, ¿no? La obra, como digo, se llama La filosofía, la falsa filosofía, el ateísmo, el deísmo, el materialismo y demás nuevas sectas, aquí entraría la masonería, convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades legítimas. Se combaten sus máximas sediciosas y subversivas de toda sociedad y aún de la humanidad. Este es el título, como aquellos títulos antiguos eran largos y sobre todo explicativos del contenido. Además de la impiedad y de la irreligión, que la filosofía extranjera que condena Fray Fernando Ceballos predica, va también de alguna manera él a atajar los desórdenes que esta filosofía, que estos errores doctrinales van a provocar en el orden público, ¿no? Claro, es decir, toda doctrina tiene después sus consecuencias, ¿no? Cuando es admitida en la sociedad, ¿no? Y cómo de alguna manera estas filosofías lo que pretenden, a la larga será una realidad que se va a constatar en Francia en poco tiempo, ¿no? Esta obra se edita en 1775, la Revolución Francesa es 1789, va a llevar como finalidad incluso a derribar el poder y el orden tradicional, a derribar la monarquía. Para el autor, las sectas, por lo tanto, tienen una finalidad criminal, y buscan atentar contra el poder civil y eclesiástico. De ahí que él insiste en que los monarcas deberían intervenir, ¿no? Intervenir decididamente contra la masonería y contra las sectas secretas.
Dice, por instituto, por fundación quiere decir, y por obligación de su secta son rebeldes a los reyes, a los magistrados y a todas las potestades ordenadas por Dios, que por principio de sus sistemas intentan disipar toda sociedad y turban todos los gobiernos establecidos, y aún la economía y paz de todas las familias. Es interesante reseñar que a pesar de que su obra pues, tenía esa fuerza filosófica, ¿no? y tenía un carácter novedoso, ¿no? La autoridad política la recibió con recelo. Estamos en 1775, es el reinado de Carlos III, un rey regalista, ¿no? Es decir, un rey ya ilustrado de alguna manera. Sus consejeros, lo veremos en el próximo capítulo, son masones o muy cercanos a la masonería, ¿no? Y él toma determinaciones, este rey, que de alguna manera están manifestando ya esas reformas borbónicas que van a tener consecuencias importantes para la Iglesia y, en definitiva, para lo que es el orden tradicional en España. Bien, entonces, no es extraño que la autoridad política, que el rey incluso, recibiesen con cierta incomodidad las palabras de Fray Fernando Ceballos, que se manifiesta como muy antirregalista, muy contrario a ese almacenamiento de poder, por decirlo así, ¿no? Esa acumulación de poder en manos del rey, ¿no? Que empieza ya a ser un rey absoluto, como va a ser pues, muy común ya con el liberalismo, ¿no? Ese absolutismo, ese despotismo ilustrado, ¿no? que va a ser una realidad después, ¿no? Esto implicó, entre otras cosas, como decíamos, que el séptimo volumen no viese la luz, no fuese publicado jamás. En un informe que los censores realizaron sobre su persona, se refieren al valiente Fray Fernando Ceballos como bajador, soberbio y desdeñoso, maldiciente, infamador, falso y revoltoso, sin fe ni verdad, que no tiene otro objeto que vengar el pesar que le hacen cuantos se oponen a sus ideas. Bien, sin duda, Fray Fernando Ceballos es un defensor del orden tradicional, ¿no? Y de la monarquía tradicional española y de las prerrogativas de la Iglesia católica en contra de las posiciones regalistas que ya vienen, por decirlo así, con el tufo de esa ilustración, de ese enciclopedismo que después pues, se va a imponer primero en Francia y en muchas naciones y que después llegará también a España. Pues bien, esta es la motivación por la cual Fray Fernando Ceballos es acallado de alguna manera y su último tomo no es publicado. En el próximo capítulo entraremos ya muy de lleno a hablar precisamente de lo que hablábamos hace un momento, de Carlos III, de sus ministros, ¿no? y de su acción, por decirlo así, que llevará a cabo una primera entrada de la masonería en España con mucha más efectividad de lo que había sido en la primera mitad del siglo XVIII.